Muy buenas noches. El director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo, presentó hoy un informe especial sobre el pulso de la migración en el país. Fundamentalmente midió la situación de los venezolanos que viven en nuestra nación. El doctor Oviedo es nuestro invitado de esta noche. Director, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál fue el resultado de la investigación hecha por el DANE sobre migración en Colombia? Muy buenas noches, Yamit, muy contento de acompañarte en el programa y un saludo muy especial a todos los televidentes. En efecto, hoy tuvimos la oportunidad de presentar los resultados de la tercera ronda del pulso de la migración. Esto significa que estamos viendo representados en esta encuesta aproximadamente 2.2 millones de migrantes venezolanos que tienen 15 años o más y que residen en el territorio nacional con una vocación de permanencia. En este caso en particular, estamos viendo que aproximadamente 2/3 partes de todos los migrantes venezolanos se encuentran concentrados en 5 espacios geográficos que son en su orden Bogotá, norte de Santander, Antioquia, Atlántico y el departamento del Valle del Cauca. Estamos viendo que los migrantes venezolanos que en Venezuela tenían la oportunidad, todos ellos, de aproximadamente un 45% de contar en Venezuela en su trabajo previo con un contrato escrito. Aquí estamos viendo reducida la posibilidad de tener un contrato escrito a menos del 15% de la población migrante venezolana. Eso significa que están trabajando en actividades informales, que están trabajando en actividades mucho más elementales y menos sofisticadas de las que trabajaban en Venezuela. Cuando queremos, por último, clasificar por sectores económicos en donde están trabajando los migrantes venezolanos, vemos que aproximadamente 2/3 partes de ellos están trabajando en comercio y reparación de vehículos, en actividades de transporte, sobre todo transporte informal, y en el servicio doméstico. Y cuando incorporamos en la participación de los migrantes en la construcción, vemos que aproximadamente 3 de cada 4 migrantes venezolanos estarían trabajando en estas 4 grandes ramas de actividad que son comercio, transporte, servicio doméstico y construcción. Pero qué barbaridad, doctor Oviedo, porque hasta el año pasado el país sabía que en Colombia había 1 millón de migrantes venezolanos. Ahora hay 2.200.000. De 15 años o más, es decir, cuando incorporamos la población de menos de 14 años, Yamit, podemos estar llegando a los 2.4 millones de migrantes venezolanos en el territorio nacional. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, doctor Oviedo! ¿Y usted tiene alguna información sobre qué porcentaje de estos 2.200.000 venezolanos migrantes en Colombia tienen empleo? Bueno, nosotros estamos encontrando que aproximadamente el bimestre enero y febrero, el 53% de ellos que responden la encuesta del pulso de la migración, de estos 2.2 millones de migrantes, estaban trabajando. Mientras tanto, aproximadamente el 11.9% de ellos estaban buscando trabajo. Eso significa que cuando comparamos estas prevalencias, Yamit, con las mismas preguntas que hacemos en el pulso social, ya en general a todos los habitantes en el territorio nacional, estamos viendo que los porcentajes de ocupación son similares entre nacionales y migrantes venezolanos, pero el interés de buscar trabajo es 2 veces más importante en la población migrante venezolana que en la población nacional, lo cual muestra que esta es una migración económica que se hace por necesidad y que además, Yamit, como lo presentamos en la tarde de hoy, están observando una precariedad no solo por la cantidad de horas trabajadas, sino por su menor remuneración.
Mientras el año pasado le decíamos al país que aproximadamente el 63 o el 64% de los ocupados devengaban menos de un salario mínimo, estamos viendo que para los migrantes venezolanos aproximadamente el 78% de ellos devenga menos de 1.050.000 pesos, que está cerca del umbral del salario mínimo legal vigente en este año. ¡Qué barbaridad! Terrible eso, doctor Oviedo. Y mire, ¿a qué se dedican el casi millón de venezolanos que no tienen ocupación? Bueno, en ese caso en particular, como lo decíamos, y me parece muy bien el cálculo que haces, si el 53% nos dijo que en la última semana a la hora de responder la encuesta estaba trabajando, pues tenemos que el 11,9%, como lo mencionamos anteriormente, están buscando trabajo, es decir, que están desempleados, y la prevalencia del desempleo en la población migrante venezolana siempre es más importante que en la población nacional, pero también estamos viendo que aproximadamente una cuarta parte de ellos, cerca del 25,6%, están dedicados a oficios del hogar. Esto muestra que efectivamente la migración venezolana ya no es solo la migración de los trabajadores, sino que se ha recompuesto a lo largo de los últimos 2 años el núcleo familiar que tenían los migrantes venezolanos en su país de origen. Han traído a sus padres, han traído a sus esposas, han traído a sus hijos, y por eso también vemos una participación importante de migrantes venezolanos dedicados a oficios del hogar. Y mire, doctor Oviedo, ¿qué estableció la investigación del DANE en materia de salud y de bienestar o no que tenga la población venezolana migrante? Y educación, salud y educación. Bueno, en ese punto ya tenemos 2 buenas noticias, creo yo, que compartir con los televidentes. En primer lugar, cuando nosotros le preguntamos a los migrantes venezolanos si, ubicados en la situación actual, consideran que los miembros de su familia que se encuentran en edad escolar están teniendo acceso a la educación aquí en Colombia, estamos viendo que el 68% de ellos nos responde que sí ve que sus familiares en edad escolar estén teniendo acceso a la educación. Un 10% nos dice que no, y el 22% restante nos dice que no tiene familiares en edad escolar porque sabemos que son migrantes y algunos de ellos todavía no han traído al resto de su familia. Esto significa, Yamil, que para aquellos migrantes que tienen familiares en edad escolar, casi el 87% de ellos nos está afirmando que sus niños o jóvenes que forman parte de su núcleo familiar sí están teniendo acceso a la educación aquí en Colombia, lo cual es bastante satisfactorio. Cuando hacemos la misma pregunta en relación con la dimensión de salud, le preguntamos a los migrantes si consideran que los miembros de su núcleo familiar pueden tener acceso a la salud. En este caso, solamente el 42,9% de ellos nos reportó considerar que todos los miembros de su núcleo familiar estaban teniendo acceso a la salud, y cuando indagamos por qué no están teniendo acceso a la salud, vemos que la falta de papeles, como lo dicen coloquialmente, o la situación irregular de su permanencia aquí en Colombia, contribuye a ser la principal causa para no tener acceso a la salud aquí en Colombia. Pues mire, doctor Oviedo, estas cifras que usted ha divulgado hoy demuestran que es absolutamente urgente e indispensable la necesidad de que Colombia reciba ayuda internacional para atender a estos señores y señoras y jóvenes víctimas del régimen venezolano y que están migrando a nuestra nación buscando refugio. Ojalá esta denuncia suya sea atendida por los organismos internacionales para que ayuden a Colombia a dar hogar a que pueda vivir aquí los venezolanos que no lo pueden hacer en su país. Doctor Oviedo, muchas gracias. Muchas gracias, Yamil, y siempre muy contento de acompañarte en este espacio. Mire, una cosa final. Quisiera preguntarle a usted sobre el precio de los alimentos
que están totalmente disparados. Pero ya el tiempo se nos agotó. ¿Me acepta usted hacer el programa para mañana sobre el precio de los alimentos en Colombia? Claro que sí, Yamit, muy contento. Aquí estamos preparados con la carpeta en la medida que, como tú lo sabes, reportamos el dato de inflación la semana pasada y pudimos transmitir algunos elementos en directo. Por eso muy interesante poder profundizar sobre el precio de los alimentos. Estupendo, doctor Oviedo, y muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, televidentes, por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1 CM.